Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. En las inflamaciones causadas por patologías como lo son las enfermedades crónicas no transmisibles, las células presentes en el tejido afectado también participan en el proceso de inflamación. Y ante esto, el doctor Juan Carlos Sáez, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, propone generar un enfoque en el que los tratamientos apunten a la raíz del proceso inflamatorio y a la curación de esta patología, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A través de las moléculas del boldo, exactamente, y en especial la boldina, que han demostrado ser efectivas en el tratamiento de enfermedades que requieren recuperación muscular. Estamos ya en línea con el doctor Juan Carlos Sáez, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, docente del doctorado además en Ciencias Biológicas de la UC. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan Carlos? Un gusto de tenerlo esta tarde con nosotros. Muchas gracias por el contacto y por tratar de... Eso es lo primero que quiero... Pero por favor, de todas maneras, más que nos parece sumamente interesante. A ver, partamos entonces, porque estábamos hablando esto de las enfermedades crónicas. ¿De qué manera, antes de entrar al factor, digamos, y a lo que ustedes han logrado descubrir a través del boldo, pero de qué manera el propio cuerpo produce inflamaciones como respuesta? Mira, hay dos cosas aquí. La inflamación, la mayoría de la gente lo entiende como una respuesta del sistema inmune, pero también existe una inflamación que se gatilla o se inicia en las células del que forman el tejido propiamente tal, ¿ya? Por ejemplo, mencionaba ahí en la introducción de que hay problemas musculares que nosotros hemos estado tratando, claro. En esos casos el problema parte en la célula muscular, ¿ya? Y el sistema inmune llega después al problema, porque ahí se produce destrucción tisular y eso llama sistema inmune, que viene a limpiar todo lo que se ha destruido, ¿ya? Claro. Pero y eso se llama la activación del inflamasoma, que es un complejo molecular que está estudiado en los últimos 15 años quizás con mayor énfasis, y que todavía ni siquiera en algunos libros no aparece, ¿ya? Entonces mucha gente estudió la inflamación por libros y ahí no trae ese conocimiento, ¿ya? Esa es una explicación de eso. Correcto. Nosotros atacamos eso porque ese inflamasoma se activa de nuevo con un mecanismo que también es nuevo, también se descubrió en los últimos 2 décadas, y ahí participamos mucho nosotros, que son los canales no selectivos que están en la membrana. Perfecto. Ahora, ¿por qué se habla del término respuesta inflamatoria canónica? La canónica es la inflamatoria con el sistema inmune, la no canónica es la que no está dentro de nuestro libreto antes y la que estamos trabajando ahora nosotros, ¿eh? ¿Y de qué forma uno podría decir que la inflamación es un factor común en diversas patologías? ¿De qué forma? Porque el producto final de la canónica y la no canónica son moléculas que producen inflamación, ¿ya? Son, por ejemplo, las citoquinas proinflamatorias. Y podemos entrar en cosas muy técnicas quizás para la audiencia, pero claro, el efecto final es más o menos parecido en las sustancias que genera el cuerpo, o la célula, perdón, claro, y que van a llevar a una disfunción de la célula, incluso disfunción de órganos, e incluso puede llegar a la muerte de la célula, y por lo tanto, por eso se explica la disfunción del órgano, porque se mueren células. O cambian la expresión génica de algunas células y ahora dejan de hacer lo que tenían que hacer. Juan Carlos, usted propone apuntar a la raíz del proceso inflamatorio crónico y no a curar los síntomas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es tan importante cambiar el paradigma? Bueno, porque mira, hay enfermedades como por ejemplo la epilepsia, que se trata sintomáticamente, con muchas drogas que afectan a las neuronas y detienen el síntoma, pero si están fuera de la droga, los síntomas reaparecen, o sea, no es curativo, ¿ya? Es sintomático. Claro. Y uno de los factores que está presente siempre en esa enfermedad y en varias otras es la neuroinflamación. Y el tratamiento no incluye un fármaco que ataque la neuroinflamación. ¿Ya? ¿Por qué no lo incluye? Porque los fármacos que están disponibles en la farmacia no se pueden usar en forma crónica por mucho tiempo porque alteran las funciones de las células y al final empeoran la situación, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo ahora es que los
los nuevos fármacos, incluyendo el boldo, no diría solamente la boldina, sino que el boldo, que tiene muchas otras moléculas activas, lo que hace es justamente evitar de que se manifieste esa inflamación, y cuando uno la evita, ya desaparecen los síntomas, que son la disfunción del órgano. Claro. En el caso de los músculos, ¿no es cierto?, como el caso del cerebro, eso es disfunción del órgano, y uno se da cuenta que la enfermedad todavía puede estar ahí, la génesis, pero no se manifiesta la disfunción del órgano. El órgano sigue funcionando prácticamente normal. ¿Cómo llegaron a este hallazgo del boldo? ¿Cómo fue? Fue con una promesa en donde sabíamos que por una creencia popular el boldo es antiinflamatorio, y nosotros dijimos, bueno, lo probamos, sí, es antiinflamatorio, pero como los proyectos de investigación y desarrollo piden que uno patente algo, nosotros dijimos, bueno, vamos a descubrir una molécula más potente, más selectiva y no tóxica, que se pueda sintetizar en grandes cantidades y que pueda ser de interés para una farma, ¿ya? Claro. Esa fue nuestra promesa. Y bueno, la descubrimos, hicimos lo que se llama una generación de una empresa, un spin-off, pero eso no funciona demasiado en nuestro país, porque acá todavía no hay cultura de donar o invertir. Los inversores no ponen en riesgo su dinero ahí, por lo tanto es muy difícil completar los estudios preclínicos, que son costosos. Y dijimos, bueno, informemos lo que hemos encontrado, y como habíamos probado el boldo y la boldina, lo informamos junto con el descubrimiento de esta nueva molécula. Y la gente que anda buscando tratamiento, porque no existe un tratamiento para ellos, como la enfermedad de Duchenne, por ejemplo, la disfenilopatía, que son enfermedades neuromusculares, ellos descubren este informe que hicimos nosotros en Fondef y se autotratan. Y ellos mismos fueron los que me contactaron a mí para decirle, mire, funciona. No le puedo creer, así fue, ¿ah? Increíble. Y claro, eso fue la historia del asunto. Entonces, esa parte nos hace decir, claro, nosotros podemos llegar a una molécula que puede tener un valor agregado enorme, que esta molécula que descubrimos con otros métodos, que no es del boldo, pero eso se va a demorar 15 a 20 años a que esté aprobado por la FDA y que pueda llegar a la farmacia. Pero el boldo está disponible, y hay gente que en esos 15 a 20 años va a estar sufriendo, y yo los he seguido a ellos. Yo no soy médico, por lo tanto yo no diagnostico, y como no soy médico tampoco puedo darle un tratamiento, una receta. Entonces lo que yo he hecho es nada más que transferir el conocimiento de un comentario a otro comentario, y ellos se han ido autotratando, y todos informan de que tienen resultados espectaculares. ¿Pero cómo se autotratan? ¿Cómo consumen el boldo? Claro, esa es la pregunta clave ahora, justamente. El primer hallazgo lo hizo Víctor Abdulem, un joven de Quilpué, que ya está con el carnet de discapacidad, qué sé yo, y que le dijeron que él iba a quedar en silla de ruedas, que no podía ir a estudiar, toda la historia muy negativa. Y él vio este informe y se empezó a automedicar con infusión de boldo, que no tiene boldina prácticamente. La boldina no está en el tecito de boldo, porque la boldina no se disuelve en agua, como está disponible en la planta. Entonces él se trató con infusión de boldo, tomaba más o menos 3 litros diarios por varios años, lo hizo como 3 a 4 años, y de repente empezó a ver de que podía, con la ayuda de kinesiología, o sea, en el fondo una gimnasia suave, él fue recuperando, primero desinflamar su músculo, y segundo fue generando fuerza, hasta que se atrevió a subirse en su bicicleta, y hoy día compite en bicicleta, sube cerros, lo que sea. Pero no le puedo creer. Y él fue a la universidad y se graduó. Pero espera, eso lo tomaron como... ¿Perdón? Sí, no, lo tomaron como un hecho fortuito, pero ya yo tengo una lista de gente que reporta lo mismo. Claro, porque no puede ser sola pero usted es bioquímico, ¿no es cierto, Juan Carlos? Yo soy bioquímico, ¿no? Claro. Sí, entonces usted como buen científico, me imagino que, claro, una golondrina no hace verano, pero sin duda que si hay otros casos que se van sumando, esto puede constituir en definitiva una, no sé cómo llamarlo, una prueba científica de que efectivamente el boldo funciona. Claro, eso es lo que vamos a tratar de hacer, de que se haga un estudio retrospectivo ahora, en que algún médico se atreva de hecho yo tengo todos los datos clínicos de cómo mejoraron sus propiedades, por ejemplo, su estado funcional hepático,
En algunos casos mejoraron también porque tenían los registros, ¿no es cierto?, en la función cardíaca, sin duda. ¿ya? Y han mantenido el movimiento, ¿ya? Entonces tengo todo eso y algún médico lo va a reportar un día, y ahora parece que ya algunos médicos se están atreviendo, están viendo de que hay suficiente información, y cuando ellos lo reporten pueden convencer a otros médicos. Yo no puedo convencer a los médicos, yo no soy médico. Claro, pero de todas Entonces, maneras... yo les puedo decir lo que pasa en el laboratorio, ¿no? Claramente. Conversamos a esta hora con Juan Carlos Sáez, el director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, docente además del doctorado en Ciencias Biológicas de la UC. Juan Carlos, pero puede haber interés internacional. O sea, me imagino alguien que vea esto y que vea los estudios que ustedes tienen, ¿no es cierto? Y que pueda parecer interesante para poder invertir, porque lo que ustedes necesitan ahora es inversión para poder desarrollar la investigación, ¿no? Sí, correcto. Mira, el interés internacional se ha logrado y yo lo puedo ratificar con evidencia si alguien se interesa. ¿Perdón? ¿Aló? No, sí lo escucho. Estoy escuchando perfecto. Ya. No, es que siento como que ya abandonó. Hay colegas en Estados Unidos que ya están financiados los últimos 10 años exclusivamente con la boldina, estudiándola en distintas otras enfermedades, como por ejemplo en modelos de daño a la médula espinal, en el traumatismo cerebral, en el efecto de la onda expansiva en el cerebro, el traumatismo postguerra, todas esas cosas, y le funciona perfectamente. Y ellos han estado financiados por los 10 años últimos. Exclusivamente nosotros lo contactamos en el 2013 y lo invitamos a colaborar con nosotros y ellos se convencieron, ¿ya? Repitieron todo lo que nosotros hemos hecho in vitro, lo repitieron en vivo y funciona muy bien. Entonces, para hacer Sí, Juan Carlos, para hacer una recapitulación, ¿qué tipo de enfermedades crónicas cuyas expresiones se basan en la inflamación, ¿no es cierto?, la inflamación de los músculos, eso entendí, ¿no? O de los órganos. Sí, bueno, eso es un ejemplo. Nosotros lo hemos probado ya a nivel experimental en la múltiple esclerosis, en la epilepsia, en diabetes y en enfermedades neuromusculares. También lo hemos probado en ALS y ahí no funciona. ¿Y qué ALS no funciona, o sea, no es para todas las enfermedades crónicas. Ah, correcto. Ahí hay un ejemplo que no funciona, ¿ya? Ahí hay algo más. Ya, pero por ejemplo... Pero varias de las que... Ya, les ha funcionado con diabetes, les ha funcionado con la esclerosis múltiple, les ha funcionado con la epilepsia. La epilepsia y las distrofias musculares. Ya, ¿y cómo digo las porque son varias. Ya, pero ¿cómo se traduce cuál es el efecto del resultado para entender bien? Bueno, el resultado es que en distrofias musculares, por lo menos en humanos, ellos mantienen su movimiento, incluso recuperan fuerza, y eso de enfermedad no tiene tratamiento clínico, ¿ya? Claro. En la epilepsia hemos llegado nada más que a nivel experimental y tenemos 4 modelos en ratones y funciona espectacularmente, no tienen o disminuye drásticamente los síntomas. En la múltiple esclerosis es lo mismo, favorece la remilinización, o sea, el cerebro se vuelve a reestructurar. Y la diabetes ya sabemos muy bien que mejora mucho la actividad de los músculos y baja la glicemia, y es porque sana los músculos. Los músculos son los que más comen glucosa. Ya, y esto indicaría que la persona que sufre este tipo de enfermedades, lo que se recomienda, a partir de los resultados que ustedes han visto, es consumir 3 litros diarios de agua con boldo, o sea, de una infusión. Eso es lo que partió con Víctor, pero nosotros ahora sabemos, gracias a los pacientes, hay un niño en Antofagasta y hay otros niños en el sur, que toman medio gramo de boldo, ahora de la hoja de boldo, que se vende en cápsula y se vende con comprimido, incluso lo venden como medio gramo o 1 gramo, ya, lo venden en Italia, lo venden en España, y en Chile también en algunos casos, también en algunos laboratorios lo producen, y esos pacientes han estado tomando medio gramo cada 8 horas por 8 años. No hay nadie que se ha intoxicado, pero sí todos reportan de que no se empeora la enfermedad o bien se siente mucho mejor. Mire, qué interesante. Entonces la dosis ya la sabemos. No, está perfecto. No, realmente lo felicito, Juan Carlos, porque bueno, esto también requiere un empuje, ¿no? Cuando las cosas no andan tan fácilmente en países como los nuestros, donde la ciencia y la tecnología y la investigación y el desarrollo cuesta. Sí. Así que quiero darle las gracias. ¿Alguna cosita? Sí, por favor. Mire, las enfermedades neuromusculares no es por despreciarlo el decir que sean poco frecuentes. Claro. Ellos sufren mucho, así que ellos hay que considerarlo.
pero la diabetes es una enfermedad muy frecuente. Por supuesto. Y con estos tratamientos que estamos viendo nosotros, el sueño que nosotros tenemos y que aquí el Estado podría ahorrar mucho dinero, es justamente evitar, por ejemplo, las amputaciones de las piernas, o los pies, que es muy frecuente, porque ya hemos demostrado que con el boldo en esa dosificación favorece totalmente a la irrigación sanguínea de las piernas y no caen en ese problema de que no llega sangre a los terminales nerviosos de los dedos y se producen dolores terribles y después se le empieza a poner los dedos azules y se rascan y se infectan y finalmente esas infecciones no pueden ser tratadas con antibióticos porque no llega sangre y terminan amputando. Y eso significa que hay que tener un hospital, pagar todo eso, que lo paga generalmente el Estado, ¿cierto? Pagan los médicos, pagan todos los insumos, tienen ausencia laboral, hay hogares que se destruyen o se afectan drásticamente porque la persona que trae el dinero o que mantiene cierta medida la parte emocional del hogar está mal, y entonces da un tremendo gasto, y un porcentaje altísimo en Chile son alrededor del 16% ya son diabéticos, ¿verdad? Correcto. Entonces se pueden evitar todo ese tipo de problemas y para eso se necesita un apoyo del Estado, pero riguroso. Totalmente. Juan Carlos Sáez, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, muchísimas gracias por habernos traído este tremendo tema aquí a Sin Pretexto. Bueno, yo les agradezco a ustedes, eso es muy bueno que puedan difundir de todas maneras, algo que se queda en el olvido acá y que en Estados Unidos ya los colegas lo están usando con intenciones de tenerlo en los pacientes. Muchas gracias y que tenga una buena celebración de Navidades. Igualmente, pues, encantado de conversar con usted.